Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sos consciente de que todos los hábitos que tenés dependen de un solo elemento para poder mantenerse en el tiempo? De hecho, ¿sabías que todos tus éxitos dependen de una sola estructura base? Parece obvio tener que decirlo, pero vos sos la pieza clave en este rompecabezas. Por eso Superhábitos también. Esto es algo que hace mucho que no hablamos, pero Superhábitos parte de esta idea en algún punto. Es decir, que si vos no estás a tu 100%, no puedes pretender llegar muy lejos. Sería como intentar cortar un árbol con una sierra desafilada. Vas a tener que hacer muchísimo esfuerzo de más. Y de eso se trata justamente el hábito 7 de las personas altamente efectivas. De afilar la sierra, de perfeccionarnos como personas y mantenernos a punto para progresar cada día un poco más. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 320. Y hoy, para cubrir este tema, van a estar conmigo. Bajé la música ahí un poco. 3 errores en 30 segundos. Van a estar conmigo Mati y Lu. Me puse nervioso por su presencia, chicos. Sepan disculpar. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola Santi, este es el primer episodio, grabamos 2 episodios a la distancia, así que estamos de vuelta juntos. Quizás por eso se siente distinto, pero es bueno que seas un anfitrión, es decir, un anfitrión libre. Anfitrión, claro. Exactamente. Me gusta, ¿eh? Podremos ponerle como una... ¿Viste? Poner un juego con la palabra free es muy típico de conferencias modernosas de nómadas digitales. Entonces podría ser como para podcasters nómades digitales que pueden viajar por el mundo y no dependen de una sola locación. Claro, cómo ser un buen anfitrión. Podcast Conference Buenos Aires 2020. Ahí está. Porque no se puede. Sí. Probablemente 2022, por las dudas. Puede ser. Bueno, como dije hace rato, hoy vamos a cubrir el hábito de afilar la sierra, que es el hábito número 7 y el último dentro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey. Este episodio es el final de nuestra serie especial de 8 episodios sobre los 7 hábitos. Ya siento melancolía sobre la serie y ni siquiera terminó. Muchas personas, como les contamos en episodios anteriores, nos están acompañando en esta serie y eso nos pone muy contentos. Así que si están siguiendo esta serie, pueden compartirnos su foto escuchando el episodio en las historias de Instagram, etiquetando a Superhábitos. Si van a instagram.com/superhábitos, nos buscan como @superhábitos. Así seguimos avanzando juntos en este último momento de la serie. Pero bueno, vamos a meternos entonces en el hábito número 7. Voy a decir que antes de empezar, yo dije, me pareció que es un hábito mucho más simple. Y me dijo, yo estoy indignado por una sola cosa. Y me dijo que, y no lo entendí del todo, así que voy a esperar. Va a haber polémica. Va a haber polémica. O no, o quizás me haga cambiar de opinión. Cambio de opinión de vez en cuando. Así que vamos a empezar con el hábito 7. El hábito 7 empieza con la historia del hombre que está cerrando, ¿no? Y es... De hecho, pensé cuando lo vi, podríamos haberlo hecho teatralizado entre nosotros como un radioteatro, pero después dije, bueno, mejor no suele ser una buena idea. La cuestión es así, hay una persona que está muy transpirada cerrando un árbol. Claro, tratando de derribarlo con una sierra. Y de repente se acerca una persona y dice, hey, te ves muy cansado. Y la persona dice, sí, estoy hace un montón de tiempo cerrando este árbol. Y la persona dice, che, pero ¿no pensaste en afilar la sierra para cortarlo más fácil? Y la persona le responde, ¿no ves que estoy muy ocupado aserrando el árbol? ¿No? Y la reflexión es que nosotros necesitamos, y acá empieza el capítulo, necesitamos mantener afilada nuestra sierra para que todas las demás actividades que hacemos, todos los demás hábitos se hagan de la mejor manera. Y me pareció muy interesante, no lo recordaba esto respecto a este capítulo. Stephen Covey hace un énfasis muy fuerte en la persona. Que cuando nosotros hablamos de afilar la sierra, obviamente por el uso común, pensás mucho también en cuestiones organizacionales, en términos de prevención en tu casa, pero este capítulo se centra más en la persona, aunque después habla de lo emocional, lo social, que es por donde va la polémica de Mati. Sí, y creo que la historia de afilar la sierra es uno de esos puntos
donde los 7 hábitos se gana este rol. Porque en cuanto uno lee la historia que Santi acaba de contar de afilar la sierra, es muy simple incorporar ese vocabulario al día a día. Es una de esas frases, de la misma forma que uno se puede preguntar, ¿esto es cuadrante 1 o es cuadrante 2? De la misma forma que podemos decir, ¿estamos haciendo ganar o no? Estamos haciendo ganar o no, verde y limpio, todas esas analogías. Bueno, acá entra el afilar la sierra, que es uno de los conceptos que creo que tiene más claridad respecto de por qué tengo que empezar a separarme tiempo para trabajar en estas cosas. Incluso en los demás hábitos, ¿por qué debería invertir tiempo en esto? Porque si no me detengo a afilar la sierra, lograr terminar mi tarea va a tomar cada vez más tiempo. Lograr mis objetivos va a ser cada vez más difícil porque mi capacidad de producir resultados disminuye. Y de esa forma, de hecho en el gráfico de los 7 hábitos aparece afilar la sierra como un círculo que engloba a los demás hábitos. De esa forma logramos lo que dijimos al comienzo del libro en la definición de efectividad. Logramos convertir en hábito el constantemente estar aumentando nuestra capacidad de producir resultados. Sí, además me pareció interesante como el punto que él dice, que creo que es como el subtítulo del capítulo, que dice principios de la autorrenovación equilibrada. Me parece, o sea, es una frase que suena como, bueno, sí, sigamos leyendo, pero contiene muchísimo sentido en cuanto a la palabra autorrenovación. Es justamente eso, o sea, está enfocado, como decía Santi, en la persona, está enfocado en todo lo que venís desarrollando en los hábitos anteriores. Este es el hábito que atraviesa los anteriores, que cuida a los anteriores, que los fortalece, que los renueva y que te permite autorrenovarte constantemente y no estancarte y que no pase lo que suele pasar con los hábitos, que nos suelen consultar por eso, que es empiezo a ejercitar, no sé, la proactividad o cualquier otro hábito y rápidamente abandono, rápidamente me desconecto de eso, rápidamente me olvido de por qué era importante. Entonces la parte de autorrenovación me parece que es una palabra muy fuerte que está bueno tener en cuenta. Y el tema de equilibrio también, porque ahora vamos a ver que él habla de afilar la sierra y de las diferentes dimensiones en las cuales tenemos que aplicar este principio. Y eso es lo que te lleva a asegurarte de siempre estar, que es otra duda que nos suelen consultar, ¿cómo hago para mantenerme equilibrado? Bueno, con afilar la sierra, si lo mantenés, lo incorporás a todos tus días, a todas tus semanas, vas a poder estar constantemente autorrenovándote y vas a poder estar realmente en equilibrio con lo que más te importa. Bueno, de alguna manera, no lo había pensado hasta que lo dijiste vos, Mati, recién. Obviamente el hábito 7, dicho, es el hábito del CP personal, así lo define Stephen Covey, ¿no? Es el hábito en el cual vos trabajas tu capacidad de producción personal, más allá de que el modelo mental de afilar la sierra lo podemos aplicar a muchas áreas en general. Es el hábito del CP personal y, como dice Lu, tiene que ver con la instrumentación de la efectividad personal. No, porque en el hábito, o sea, un par de hábitos atrás, Stephen Covey dice, bueno, miren, la efectividad viene del lado de la capacidad de producir y la capacidad de producir, o sea, de producir resultados y generar mayor capacidad de producir resultados. Stephen Covey lo que va a plantear acá es, bueno, cómo vos trabajás esa capacidad de producir resultados como persona. Y lo que va a decir es, vos tenés que trabajar tu capacidad de generar resultados a partir de las 4 dimensiones universales de los seres humanos, ¿no? Y él lo que dice es, si yo voy a la literatura universal, desde los griegos hasta el fin de los tiempos, hasta el comienzo de la historia, que todavía no es, hay 4 generalmente dimensiones que estamos todos de acuerdo que hay en una persona, ¿no? Dice, tenemos la dimensión física, tenemos la dimensión espiritual, la dimensión mental y la dimensión social / emocional, ¿no? Y acá él junta las dos cosas. Empieza hablando de la dimensión física. Y dentro de la dimensión física habla de 3 cosas en particular, ¿no? Y creo que lo que más he sacado y más ha quedado para mí de la dimensión física de los 7 hábitos, particularmente en el hábito 7, es una frase de Stephen Covey que siempre me sirvió mucho para iluminárselo a personas que me preguntan. Y él dice, la gente dice que no tiene tiempo para entrenar, pero la realidad es que no tenés tiempo para no entrenar, tomando en cuenta todo el resultado que tiene en tu energía, en tu capacidad de producir resultados, el mantenerte en forma. Sí, y una cosa que es súper interesante es, ahora sí,
no sé cuándo decirlo. Tengo mis observaciones respecto de las dimensiones. Cuando lleguemos a lo social emocional, puedes contarnos tu opinión. Bien, con el tema de la dimensión física, yo creo que lo que dice Santi es uno de los puntos centrales. Algo que hay que recordar, que Stephen Covey lo dice así al final del capítulo, pero creo que sería bueno tenerlo en cuenta desde el comienzo, este es un libro que fue publicado en 1989 y escrito con la información científica que había sobre cómo estar en forma en 1989. Al final de los hábitos, él dice, obviamente esto hay que actualizarlo a los conocimientos científicos vigentes en el momento en el cual vos estés trabajando. Que es una frase súper importante porque él cubre dentro de la dimensión física el ejercicio, habla de nutrición y habla de regulación del estrés, ¿no? Esas son como las tres grandes cosas que él menciona. Ahora, entre 1989 y este momento en el que nosotros estamos conversando, hay mucha nueva información sobre qué es más eficiente a la hora de estar en forma, de comer mejor, de descansar mejor. Stephen Covey no iba a mencionar, estoy pensando, los lentes que bloquean la luz azul, porque no existían en esa época. Stephen Covey menciona esta historia de una persona que está haciendo ejercicio con pesos y que va hasta el punto de quiebre, no sé si es la palabra correcta, pero el punto... Sí, se dice punto de quiebre. Hasta el punto de quiebre del ejercicio. Y yo recuerdo hace un tiempo que Santi me dijo, ¿sabes que esto del punto de quiebre en realidad no es la mejor forma de ponerte en forma? Eso no significa que la lógica, y eso es lo importante y es lo que tenemos que recordar siempre con los 7 hábitos, lo importante son los principios. ¿Cuál es el principio? Renovación personal, atender a tu dimensión física como una parte de quien sos. Los detalles pueden ir cambiando y es bueno actualizarlos. Sí, que creo que igual para la época y para la... O sea, él te está explicando en qué consiste la dimensión física y por qué es importante y el impacto que tiene el poco tiempo que le puedes dedicar al resto de tus horas y de tus días. Igualmente, como yendo a los principios, me pareció súper interesante que en la parte de ejercicio resalta el tema de fuerza, movilidad y resistencia, que es como una mirada bastante integral y que está muy buena. Sin dudas, sí me parece que cuando explica la dimensión física, más allá de la época, creo que se limita, como que les desarrolla mucho la parte de ejercicio y quizá descuida otras cosas que en la época ya existían y que son parte de la dimensión física, que estaría bueno, o a mí me hubiese gustado como que desarrolle más, como por ejemplo, no sé, el descanso, el tema del estrés no lo desarrolla mucho tampoco, el tema de alimentación, no para que te dé un protocolo de ejercicio, un protocolo de alimentación, pero no sí sería posible. Para que te diga, bueno, en la parte física contempla todas estas cosas que son igualmente importantes. Como que se enfoca mucho en el ejercicio, que está buenísimo, pero por ahí hay muchas otras cosas que podemos contemplar a la hora de organizarnos y de afilar nuestra sierra en el área física. Bueno, de hecho, estoy acá con el libro en la Kindle Desktop app. Y en un momento, o sea, él menciona el descanso. Él dice que es parte de, pero como dice Lu, no dice absolutamente nada acerca de cuántas horas dormir, cómo no dormir. Que de vuelta, yo creo que va por el lado de lo que dice Mati. Sin embargo, sí me pareció que de vuelta tampoco lo recordaba de la última vez que había leído el libro, que da un par de consejos bastante específicos. Por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, vos, para el tema de resistencia, ¿no? Porque él dice, vos tenés que hacer obviamente esto de que sea lo de resistencia, flexibilidad y fuerza. Y cuando habla de resistencia, te dice hasta cuánto tenés que llevar el ritmo cardíaco, ¿no? Te dice, tenés que llevarlo al 70% del pulso máximo. Y después dice, a mayor velocidad, tu corazón deja de bombear sin dejar de bombear la sangre. Y el otro día yo estuve esto es medio tangente, pero el otro día estaba revisando mis rutinas dentro de mi revisión trimestral y me acordé en el podcast de Joe Rogan cuando Pavel Tsatsouline, que es mi gurú personal de ejercicio, tiene toda una parte en la cual el flaco habla de cómo generar resistencia en términos de resistencia de elasticidad del corazón, ¿no? O sea, el cardio que vos necesitas para tu salud. Y después cómo vos puedes generar resistencia generando mitocondrias en las fibras lentas y en las fibras rápidas. Y cómo es la diferencia, ¿no? El tema es que yo quería preguntarle a Mari, porque Mari es la que sabe de todas estas cosas médicamente y científicamente, pero yo quería expresar. Entonces agarré y me busqué una transcripción del podcast y me puse a armar todo para mostrárselo. Y la tengo acá en Evernote. Y lo que él dice es que si vos, o sea, su receta para tener la salud de cardio, o sea, tener un buen cardio, ¿no? Lo que él dice es como elongar el corazón y mantenerlo saludable en ese sentido. Él dice, vos tenés que hacer un ejercicio
que sea, a ver si lo encuentro por acá, justo recién lo busqué y ahora lo perdí, maldición. Pero era algo así como que vos tenías que hacer un ejercicio que vos puedas mantener por una cantidad de tiempo, entonces 30, 40 minutos, por debajo del 90% de la capacidad, por debajo de 90, por debajo de 80. Él usa una medida muy fácil que es el talk test. Él dice, si vos tenés que poder hacerlo y estar hablando a la vez. Si vos podés hacerlo mientras hablas, entonces estás haciendo esto. Si no puedes hablar, significa que tu corazón está como pulsando más fuerte y en realidad lo estás haciendo más fibroso. No importa. El detalle es que pensé, acá en realidad había un par de consejos bastante específicos de cómo hacerlo para la época. Como dice Mati, es súper debatido hoy el día de ir a quiebre. Si vas a cualquier gimnasio, te van a decir, si no se rompe el músculo, no crece. Y eso es parcialmente cierto. Hay muchas teorías al respecto. Yo no las sigo. Yo, por ejemplo, no entreno al quiebre hace como 3 años ya y he tenido muchísimos buenos resultados con otros métodos. Pero bueno. Sí, sin dudas, el tema de los principios es lo más importante porque claramente Stephen Covey, cuando falleció, tenía 70 y pico de años. Y estaba andando en bicicleta con una espalda enorme, súper en forma. O sea, claramente los principios él debe haber seguido investigando y actualizándose sobre estas cosas y aplicándolas. Y no era su trabajo en este libro darte consejos específicos de qué ejercicio hacer. Así que se entiende, digamos, como los principios básicos. Perdón, antes de salir de la parte física, hay 3 puntitos que me había notado. Uno es, lo que dijo Lu de nutrición es súper importante. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprendió más después de leer Los 7 hábitos, aprendiendo sobre la dimensión física, fue cuántas veces las personas que saben de salud te van a decir, para ciertos problemas, primero alimentación, después ejercicio. No todo es primero ejercicio. Entonces, de vuelta, sobre estos temas vale la pena buscar información específica. Después, con el tema del descanso, un detalle que es muy gracioso, que nosotros nos enteramos después, es que Stephen Covey, entre sus amigos y familia, era famoso por dormir siestas en cualquier lado. Por dormir siestas en los aviones. Y de hecho encontré una entrevista que le hicieron para el New York Times, creo que en el 98, y él decía que el ítem más valioso en su valija era un antifaz. O que uno de los ítems más valiosos en su valija eran un antifaz y una gorra, porque le gustaba, con la gorra la gente no lo reconocía, entonces podía estar tranquilo en los aeropuertos, y el antifaz le permitía dormir cuando quería dormir. Hay una... Perdón, Mati. Sí. Termina, voy a tomar tu tema después. No, y sobre eso quería decir, uno de los mitos sobre la productividad es esto de no dormir, ¿no? De exigirte todo el día. Y yo recuerdo cuando estaba tratando de empezar a ser productivo que tenía esa tendencia. Y algo que es muy gracioso, y a los 3 nos pasa, hemos tenido muchas oportunidades de viajar juntos, de que mientras más productivos somos, cada vez tratamos menos en los viajes de estar haciendo cosas y aprovechamos más para leer y descansar. Y eso vino en gran parte, para mí, en mi caso, vino en gran parte inspirado por leer estas historias y entender el peso que Stephen Covey le daba a descansar bien. Muchas veces dormir un rato es lo mejor que puedes hacer para que el resto de las horas sean productivas. De vuelta, está muy al pasar, pero es un detalle que vale la pena tener en cuenta. Voy a hacer 2 reflexiones sobre, 2 ideas respecto a lo que vos estás diciendo. Primero, ayer estaba charlando con un amigo y que tiene un negocio, y estábamos charlando sobre cómo la mayor parte de los emprendedores que no emprenden de la manera adecuada terminan atrapados en siempre estar haciendo lo que hay a continuación. Es como, estoy en una llamada y voy a ver lo que explotó justo después de la llamada, y es como que siempre estás viendo qué tenés exactamente delante. Y tuve una reflexión en ese momento que se la dije y me pareció muy útil y la quería compartir con ustedes, pero me había olvidado. Y le dije, si te fijas, los emprendedores que están peor organizados son los que están siempre con lo que tienen enfrente, pero al mismo tiempo son los que menos presentes están. ¿No? Esto es por ahí. Para cualquier persona que no está metida en el tema del mindfulness y de la organización no lo va a entender, pero estás siempre atendiendo lo que sigue a continuación, pero tienes tantas cosas dando vueltas que nunca estás presente realmente en lo que estás haciendo. Y descansar tiene que ver con eso, tiene que ver con vos poder agarrar y no estar siempre trabajando 5 meses a futuro, sino poder tener un momento en el cual decir, ¿qué estoy haciendo ahora? Ahora estoy descansando. Voy a estar tranquilo. Ahora estoy comiendo bien. Un poco tiene que ver con la filosofía slow también, en algún punto. Y el segundo punto que quiero tomar de lo que dice Mati es, creo que es en la edición 25 aniversario de los 7 hábitos, creo que es la 25, hay una parte al comienzo del libro que es la familia de Stephen Covey hablando de Stephen Covey, obviamente después de que él murió. Y es muy loco porque hay te cuentan muchas anécdotas personales de quién era él como persona y cosas que él hacía. Hay una anécdota, por ejemplo, de que en un momento había un atascamiento de tráfico y el pibe, como siempre era ser proactivo, se bajó y se puso a dirigir el tráfico él.
Y empezó a hacerlo. Y, por ejemplo, otra cosa que no lo vas a sacar de leer el libro, que todo el mundo dice que era una persona como con muy buen sentido del humor, como muy graciosa, muy de ponerse pelucas y hacer chistes. Nada, me acordé de eso cuando Mati contó. Y también cuentan de que el pibe se dormía en cualquier lado. Que vos estabas así, de repente te has vuelto durmiendo así una siesta de 20 minutos en cualquier lugar. Es genial. Y un último detalle. Al pasar, Stephen Covey dice el tema que lo económico es parte de la dimensión física. Mi experiencia personal es que es mucho mejor separar lo económico de lo físico. Es decir, tener una buena gestión de tus finanzas personales, del manejo de tu infraestructura en términos de los recursos que tenés, las herramientas que utilizás. En mi experiencia, juntar las dos cosas en una sola dimensión física genera caos. En cambio, si vos separás, por un lado tengo la dimensión física en términos de mi yo, de mi cuerpo, mi salud, incluso cómo me veo. Por otro lado, tengo la dimensión económica que incluye dinero y herramientas. Ahí entra, por ejemplo, una buena gestión de finanzas personales. Para mí es mucho más claro dividirlo, y de vuelta es algo que creo que está en un párrafo de los 7 hábitos al pasar, y que en realidad es un tema que vale la pena trabajar en mucha más profundidad. El siguiente punto que menciona es la dimensión espiritual, ¿no? Y la dimensión espiritual podría ser muy difícil de definir en general, porque entonces, ¿qué es lo espiritual? Pero Stephen Covey lo hace bastante simple y dice que la dimensión espiritual se relaciona 100% con mantenernos en contacto con nuestro núcleo de valores, ¿no? Y para todos los que venimos en la serie, eso es básicamente con los principios, con lo que vimos en el hábito número 2. Que ahí lo interesante es que, bueno, obviamente está, ¿no? Estos rituales de revisión de misión, de visión, de reconectarnos con todo eso que ya definimos en algún momento, como estos son mis motivos, lo que más me importa, mis prioridades. Y también habla de otras cosas que sí hacen a lo espiritual, que yo creo que mientras más lo vas practicando o vas organizándote mirando las áreas por separado, cada vez, o a mí me pasa por lo menos, cada vez tengo más cosas en la dimensión espiritual, más actividades o más cosas para desarrollar. Y él habla, por ejemplo, de esto de la conexión con la naturaleza, habla de la meditación, y hay un montón de otras cosas que, bueno, ya cada uno puede ir encontrando como prácticas, pequeños hábitos, acciones de cuadrante 2, de afilar la sierra a nivel espiritual, que te den como esa calma, esa conexión con lo que más te importa y te permitan no estar en esta cosa cotidiana veloz, eso que decía recién Santi, por ejemplo, de el emprendedor o la persona que está constantemente ocupada, constantemente apagando incendios y se desconecta de esa perspectiva amplia que te da estar conectado con tu misión y con lo que más te importa. Y están estos rituales diarios de revisar la misión, la visión, pero también tenés otras actividades que quizá podés ir encontrando, identificando, que pueden parecer indirectas o que no tienen nada que ver, pero que en realidad te nutren muchísimo y te ayudan muchísimo a tomar esa distancia y a reconectarte con eso que más te importa. Sí, menciona también escuchar música, menciona el tema de, como decía Lu, de la naturaleza, menciona también el tema de leer la gran literatura. Creo que en algún punto todas estas cuestiones se concentran en conectarte con lo que es realmente importante en la vida para vos, de alguna manera, qué es lo que es realmente trascendente de lo que vos estás haciendo. De incluso pone una anécdota súper divertida o súper linda de una persona que tenía depresión y el médico lo manda a estar en silencio y a escuchar y a pensar sobre... Bueno, ese es el resumen, ¿no? Tener momentos en el día en el cual nosotros podemos sentarnos y pensar qué es realmente importante para nosotros. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el lugar? Contemplar también, y eso es espiritual, de alguna manera, contemplar nuestra existencia y lo hermoso que hay en eso. Sí, para mí las palabras clave en esta dimensión son tranquilidad y claridad. Es como que son las dos cosas o los dos grandes resultados, ¿no? Si uno dijera en la dimensión física es salud o resistencia, acá es tranquilidad y claridad. Es decir, poder obrar y saber, ok, tengo principios claros a partir de los cuales trabajo y también tengo claridad respecto de a dónde estoy yendo, cuáles son mis objetivos más importantes y puedo utilizar eso en el día a día. Y el ritual diario y los espacios de planificación tienen una muy buena parte de esto. De hecho, él sí separa en, por ejemplo, hacer una planificación, la parte espiritual, que es definir lo importante, los principios, y una parte mental, que es el plan en sí, los pasos a seguir. Pero el separarse eso y el ir encontrando cuáles son las formas que uno tiene de conectarse con eso es súper valioso. Por ejemplo,
meditar puede ser una forma. En mi caso, por ejemplo, yo sé que hay ciertos artistas o cantantes que si los escucho me sirven para reconectar con cosas o valores que para mí son más importantes. Pero también puede ser leer. En la comunidad, por ejemplo, hay muchísimas personas que les gusta el estoicismo. Sentarte a leer cosas de estoicismo es un ejercicio de la dimensión espiritual. Bueno, vos leías The Daily Stoic, por ejemplo. Que de hecho lo sigo haciendo dentro del ritual de mañana. Entonces, el tener esos espacios de reflexión, el diario es un buen espacio de reflexión también, donde pienso, proceso las cosas que me pasan, trato de conectar eso. Y cuando me encuentro con que no estoy tranquilo o no tengo claridad, me detengo a tratar de buscar las respuestas. Porque esa es una parte, en el caso de Stephen Covey, que lo hacía desde un punto de vista muy religioso, él dice meditar con las escrituras. Pero al final lo que eso significa es ir a aquellas fuentes que para vos son fuente de claridad y tranquilidad y buscar respuestas a los desafíos que enfrentás en el día a día. Tengo que tomar una decisión. No sé cuál es la correcta. ¿Por dónde voy? Bueno, me tomo un rato para pensar en eso. A las fuentes que a cada uno le sirvan, y sabemos que son distintas para cada persona, que a cada uno le sirvan para encontrar la respuesta a esa pregunta, están bien. Lo importante es hacerse ese momento. Y para mí se nota mucho en el libro que este era un área fuerte de Stephen Covey, porque es un tema que podría haber sido súper abstracto, y sin embargo uno lo lee y hay muchísima claridad práctica en qué es lo que se está buscando. Sí, y de hecho él plantea, y nosotros lo vemos en la práctica, como el tener un momento todos los días. O sea, si yo tuviera que recomendar un hábito básico de la dimensión espiritual, sería todos los días leer tu misión personal. Y si tenés tiempo, revisa tu visión también. Como dice Mati, pocas cosas te van a dar tanta tranquilidad, tanto foco y claridad sobre lo que vos querés conseguir de acá en adelante. Así que definitivamente es un hábito fundamental. Perdón, una cosa, Santi, creo que vos también la tenés, o sea, los tres creo que la tenemos, que puede funcionar acá es tener nuestra lista de principios o de valores, sería que esperamos que sean adecuados a Mati principios. reveló el secreto. Todos la tenemos. Sí, nosotros tenemos listas de principios. Obviamente los principios, o sea, son lo que son, porque esa es la definición de un principio. Pero nosotros hemos escrito cada uno por separado cuáles nosotros pensamos que son. Claro, y básicamente lo que eso es, y es algo que se puede aumentar todo el tiempo, y de hecho conocemos muchísimas personas en la comunidad que lo hacen también, es, tengo un problema, tengo un área de mi vida en la cual no tengo claridad sobre cómo operar. ¿Qué hago? Me siento y empiezo a leer, a juntar información, a leer distintas ideas, hasta que logro armar una especie de mapa del territorio en esa área, lo resumo en una oración y vuelvo sobre esa oración cada tanto. Entonces, cualquiera de esos ejercicios de vuelta estamos tratando de tener claridad para operar y tranquilidad sobre que estamos haciendo lo mejor posible. Después de la dimensión espiritual, Stephen, mi mejor amigo, pasa a hablar de la dimensión mental, ¿no? Y acá es bastante más directo, tiene que ver con el desarrollo de nuestro cerebro y nuestra capacidad de pensar, ¿no? Y él dice algo que es súper real, contemporáneo también, y es la mayor parte de nuestro desarrollo mental viene del lado de la educación formal. Por lo menos, o sea, de vuelta, si volvemos a quién era el segmento de personas con las que trabajaba Stephen Covey, pero para la mayor parte de las personas en todo el mundo es cierto. La mayor parte de nuestra educación viene del lado de la educación formal. Pero después de que salimos de los sistemas formales tendemos a atrofiarnos. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros queremos mantenernos siempre aprendiendo. Y él acá se mete un poco a hablar de la televisión, ¿no? Que es el enemigo de la época de Stephen Covey. De hecho, si vos lees, es muy interesante cuando vos lees Los 7 hábitos de las familias, que es otro libro de Stephen Covey, cómo él habla de la televisión y vos te das cuenta, claro, eso no es un problema ahora. La televisión no es el principal problema que vos tenés ahora, pero sí era en el momento en el cual él estaba escribiendo. Bueno, a mí me hizo pensar mucho cuando leí esa parte. Primero me pareció muy gracioso porque esta sensación, quizás porque porque nos interesa la persona de Stephen Covey, entonces yo siento como que estamos como conversando con él cuando lo leemos. Y me encanta cuando se indigna con algo porque se nota, como que se nota en cómo escribe, y su indignación con la televisión es genial. Como buen educador también, ¿no? Como la educación real y productiva versus la televisión. Y sí, de hecho le dije a Mati en el momento cuando lo leí, me llamó la atención dos cosas. Primero, me encantaría saber qué pensaría ahora con las redes sociales, sumadas a la televisión. Y después le decía a Mati
que suena como fuera de atemporal el tema de la televisión, pero en realidad la televisión sigue estando ahí, sumada a Netflix, sumada a las redes sociales, sumada a todo lo demás, pero la televisión no dejó de ocupar esa cantidad de horas en la vida de las personas todos los días, solo que uno es como que ahora se habla de las redes sociales y nadie habla de la televisión, pero en realidad como que la crítica Claro, y habría lo que ver dice cuál es el share sigue que siendo- tiene Bueno, la televisión. lo busqué. Busqué Mío. y Mati se adelantó a mis problemas. la cantidad de horas viendo televisión en los adultos en Estados Unidos, que es en general los grupos para los cuales hay más estudios, pero que tiende a ser representativo de tendencias, aumentó un 20-30% entre el 2000 y ahora. La cantidad de tiempo de lectura se redujo a la mitad en el mismo periodo de tiempo. Y encontré otro estudio que hablaba de los chicos entre 15 y 18 años. Y lo que marcaba era que el promedio de estos chicos pasan 7 horas y media al día frente a pantallas, de las cuales 4 horas y media son frente a la televisión. O sea, media jornada laboral viendo televisión. Bueno, de hecho vos sabés que me acuerdo, esto es yendo muy atrás en el pasado, pero me acuerdo que me divirtió mucho. En una clase de la facultad para un examen, estamos viendo un caso Harvard que se llamaba Apple, Amazon, Facebook y Google. Súper interesante de base, ¿qué pasó? El autor dijo, ¿qué empresas tengo que poner para que esto llame la atención? Para que Bien. quieran leerlo. Claro, y él planteaba como la situación estratégica futuro de estas 4 empresas. Esto estamos hablando hace varios años. Pero lo que este autor planteaba era que la lucha real de la competencia entre estas 4 empresas se daba en el tiempo de pantalla, ¿no? En el share of screen, digamos, de alguna manera. ¿Cuánto tiempo lográs? Y los pibes decían que la lucha real era por la entrada, o sea, por dónde vos empezabas a buscar tu información. Y hablaban de que Facebook, por ejemplo, se volvió un portal de noticias en ese momento. Ahora está Instagram, pero en ese momento está aumentando la cantidad de personas que veían las noticias a través de Facebook. Y hablaban también del televisor. Y decían cómo el televisor es el punto de entrada para la mayor parte de las personas a ver contenido. Y cómo el apoderarse del punto de entrada del televisor era lo que muchas personas iban a estar. Por ejemplo, estoy pensando en Google... Google Chrome. No Google Chrome. El Chromecast. El Chromecast, ahí está. Iba a decir Google Chrome, pero dije, no es Chrome, es Chromecast. Sí. Google Chromecast es eso, es como vos prendes tu tele y lo tenés puesto en el Google Chromecast y a partir de ahí vos conectas tu celular y lo vas manejando. Entonces, es interesante el dato. Nosotros acá en casa no usamos el televisor, creo que lo usamos 1 hora a la semana, pero sí usamos mucho más los monitores o las pantallas. Que yo creo que por ahí pasa, o sea, quizá nosotros no consumimos, no tenemos cable, no tenemos la televisión, no usamos la televisión, usamos la pantalla para ver otras cosas, pero que es un uso distinto, que también se puede analizar, pero por eso creo que no nos damos cuenta, y por eso lo leí, me impactó y me hizo reflexionar. Creo que no nos damos cuenta de la presencia real que tiene la televisión en la vida de las personas realmente, porque quizá nosotros no la usamos. Pero me puse a pensar en gente que conozco, en casas, en hogares que conozco, y es frecuente que por ahí pases o estés ahí y la televisión esté ahí, Claro, como o llamas por teléfono y se escucha la televisión de fondo. como un miembro más de la familia prendido ahí acompañando. Entonces me pareció súper interesante y está bueno también trasladarlo a cada uno a sus usos y cuestionarse esto. Ya no estoy en la educación formal, ahora es como que afilar la sierra en este sentido mental tiene que ver con autoeducarnos o nosotros ponernos en situación de aprendizaje y a qué le estoy poniendo tiempo, qué estoy consumiendo y qué no estoy consumiendo. Y está bueno para autoanalizarse. La semana pasada vimos con Lu un documental en Netflix que se llama The Social Dilemma y habla sobre las redes sociales y el impacto que tienen. Es un documental interesante, tiene algunos puntos donde está dramatizado ahí con muchas ganas, pero una cosa que era muy interesante, y eso hablábamos con Lu, es hay una gran brecha entre el uso que quizás al que nosotros estamos acostumbrados a darle a las redes sociales o a las pantallas en general y el uso común. Y es importante que cada uno sea muy autoconsciente de cómo estamos dejando que la tecnología moldee nuestro día a día. Porque esa es la pregunta que está acá al final. No es ver algo en una pantalla, es qué estás viendo en esa pantalla. Porque probablemente si nos ponemos a elegir, o sea, poner un límite a la cantidad de horas de consumir contenido audiovisual es una buena idea, pero más importante que eso es qué contenido audiovisual estoy consumiendo.
Porque si yo consumo 1 hora de contenido basura todos los días, probablemente es peor que si consumo 3 horas, pero es contenido que me nutre realmente, que de alguna forma cuenta como que estoy desarrollando mis habilidades. Entonces no es horas frente a pantalla, tanto como si estamos dejando, y eso creo que es un punto central de lo que dice Stephen Covey, no tenemos que subestimar cómo cada pieza de contenido que consumimos nos nutre, para bien o para mal. Entonces tenemos que estar muy atentos a regular ese uso, y eso se aplica a la televisión, que sigue estando ahí, y a estos otros medios de entretenimiento que existen hoy en día, que pueden ser las redes sociales, pueden ser YouTube, y así un montón de opciones. El otro día estaba escuchando, esto te va a gustar a vos, Lu. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a un autor, y él estaba hablando de que había participado en un estudio, o sea, como miembro estudiado, en un estudio de, creo que era de Harvard, en el que hacían lo siguiente: les mandaban a una cantidad de personas, no me acuerdo cuál era la muestra, les mandaban un mensaje y les preguntaban qué estaban haciendo en un momento determinado, y después les preguntaban qué tan felices se sentían. Es bastante simple la cuestión. Tienes que conducir este estudio por una cantidad de tiempo. Obviamente, imagino que habrá toda la cuestión de grupos, muestras y toda la científica cuestión ahí. Pero lo que encontraron estas personas fue que había una correlación entre... ¿Están listos? Sí. Entre no estar presente y ser infeliz. Lo que encontraron fue que siempre que... Habría que ver cuáles son las actividades. Me gustaría... Ahora estoy pensando, hubiera estado buenísimo leer bien el estudio antes de entrar al podcast. Pero lo que planteaban era como que las actividades en las cuales las personas no estaban presentes, las personas tenían que estar más tristes, ¿no? No estar presentes puede ser estoy pensando en qué voy a hacer después, o proyectando a futuro. O haciendo zapping, o viendo Instagram. Claro, o no estando en... Y las actividades de estar presentes, por ejemplo, estoy ahora haciendo algo manual, por ejemplo. Es una típica situación de estar presente. Meditar es como lo obvio, pero si vos, por ejemplo, estás arreglando algo o estás ocupado en ver cómo ordenas una alacena, en algún punto estás presente, porque estás atento a la actividad que estás haciendo en el momento. Y la televisión tiene mucho que ver, las redes sociales tienen mucho que ver con eso. No estoy donde yo estoy, sino estoy viendo, consumiendo imágenes y poniendo de afuera. Les contaba a los chicos ahora que me hice una resolución en mi revisión trimestral de no ver series, no ver películas y no ver videos de YouTube en general, ni en recreos ni en mi tiempo libre. Nada de eso, ¿cuándo? Nunca. O sea, yo no veo series en general, no veo muchas películas tampoco, excepto que las vea con alguien que me esté invitando. ¿Y por qué? Por 2 motivos. En primer lugar, me di cuenta, analizando mi calendario, nosotros tenemos con Mati, creo que Lu también, el hábito de todos los días volver al calendario anterior y acomodarlo de acuerdo a cómo fue efectivamente, lo cual te permite después volver atrás en el tiempo y decir cómo fueron mis días en realidad. Y una cosa que empecé a encontrar revisando mi calendario, o sea, todo empezó porque estaba revisando mi diario. Estaba revisando mi diario y dije, este trimestre, yo todos los días me pregunto qué podría haber hecho mejor el día anterior, y lo que más me dije fue, me puse a ver algo y después pensé, en este tiempo podría haber hecho algo que terminé procrastinando. Y fue el principal motivo que había salido en este trimestre. Entonces, cuando volví a ver el calendario con eso en mente, encontré que todos los días tenía 30 minutos, tenía un bloque de 30 minutos en el cual yo estaba viendo, en promedio, ¿no? En el cual yo estaba viendo una serie, un video, lo que sea. Y entonces dije, voy a ver eso. Y el segundo motivo por el cual lo hice fue porque meditando, en una de las meditaciones que nosotros hacemos, hay una que es como te dicen, sentate y estate atento a qué sale en tu mente, como qué aparece. Y eso ya lo habíamos charlado, pero una cosa que me pasó y empecé a notar es como que me aparecían imágenes. ¿Como imágenes de qué? De series, de programas, de escenas de cosas, de películas que había visto. Como que me aparecían de la nada, como estaba viendo una serie y de repente aparecía el personaje de la serie o algo que había pasado. Y le dije a los chicos, qué loco que es como el contenido que vos vas consumiendo termina afectándote mucho más de lo que vos te das cuenta. Y Stephen Covey después habla más de eso. Sí, que ahí también por eso está buenísimo el ejemplo, porque es 100% personal, y Stephen Covey dice, critica la televisión, pero no dice yo no veo televisión, por ejemplo. Dice, en nuestra casa vemos en promedio 7 horas a la semana, o sea, más o menos 1 hora por día. La familia toda junta ven la televisión y después conversan sobre eso y después no sé qué, todo un ritual alrededor. Entonces, puede ser que en el caso de alguien que nos esté escuchando le pase lo mismo que a Santi, que también tiene que ver con si sos muy visual o qué tipo de estímulos te afectan más o qué cosas. Y el autoanálisis ese está buenísimo para decidirlo. Y también puede pasar que, no sé, te guste ver... A nosotros con Mati nos gusta mucho ver películas. Y de repente
ver la película es como un ritual y después conversamos de eso y elegimos películas como hacemos análisis previos para ver buenas películas y no ver cualquier cosa. Y en nuestro caso tiene sentido. Lo importante es que sea pensado, que seas muy autoconsciente de qué te genera, porque con las películas también pasa, o sea, por ahí uno ve y te das cuenta qué tipo de películas te afectan negativamente, no te suman nada, qué tipo de películas sí, o lo de las series. Bueno, no veamos más series, veamos películas, que es como otra experiencia distinta. Si estás todo el tiempo prestándole atención a esto y viendo cómo repercute en tu dimensión mental, que es lo que estábamos hablando en este caso, podés hacer esos ajustes y no te va a pasar, que creo que es lo más peligroso que decían en este documental y que es lo de la televisión también, que es no el ver o no ver cosas, sino el estar a la deriva de los estímulos externos o de lo que te aparece para ver o lo que surge. Que con las redes sociales pasa, que te muestran cosas, aparecen cosas. Vos no elegís qué vas a ver, no elegís por qué lo vas a ver. Simplemente estás bajando, estás scrolleando cosas y el algoritmo elige qué mostrarte constantemente, o YouTube te pone recomendaciones y te va llevando por un camino que vos no lo elegiste, que no es lo que vos querías consumir. Y están diseñados para llevarte y para enroscarte, igual que el zapping, igual que un montón de cosas. Entonces creo que lo clave es como eso, prestarle mucha atención, hacer un muy buen análisis y tener muy presente esta idea de tener vos el control de qué consumís y no estar ahí como a la deriva. Sí, y también estar presente durante el consumo. Sería súper divertido hacer algún podcast sobre el sistema de películas, pero recuerdo hace un tiempo que vi un video de alguien que explicaba la diferencia entre ver una película estando presente, que es lo que Santi decía recién, o simplemente hablaba de espectador activo y espectador pasivo. Que es parecido a tener música de fondo o sentarte a escuchar música y prestarle atención y disfrutarla y desarrollar tu gusto dentro de eso. Entonces, en todos los casos, lo importante es eso. Y lo que Stephen Covey dice, y este creo que es un punto, lo que acaba de pasar en esta grabación, creo que es un punto muy representativo de un problema que tiende a surgir cuando se habla de afilar la sierra. Y es como Stephen Covey básicamente lo que está diciendo es te tenés que cuidar. Y hay tantas formas de cuidarte. Uno tiene que ser muy autoconsciente de que es una puerta que uno le empieza a transitar y es un camino que dura años. Y que no se puede hacer todo junto. O sea, definitivamente no es posible. Las cosas que dijimos hasta ahora al pasar en este episodio son un camino de años de desarrollo. Y es importante saberlo porque Stephen Covey va tocando muchas cosas y yo recuerdo la primera vez que leí Los 7 hábitos que me generó ansiedad porque tengo que reemplazar un montón de hábitos de mi día a día por este nuevo montón de hábitos y son muchos cambios y cada uno de estos cambios es incómodo. Si alguien ve, como decía en el libro, 40 horas o tiene la televisión prendida 40 horas a la semana o ves 2 horas de televisión todos los días y de repente querés decir, voy a hacer lo que dice Stephen Covey, voy a reemplazar la televisión por escribir, visualizar y planear 2 horas por día, probablemente sientas un cimbronazo y si al mismo tiempo estás haciendo ejercicio y empezando a organizarte y a ser proactivo, te va a abrumar. Entonces lo importante es empezar a ver esta complejidad que hay y cuántos factores influencian en nuestra capacidad de producir, lo cual nos ayuda a ver cuánto más productivos y efectivos podemos ser y entender que estas son las dimensiones en las cuales tenemos que ir avanzando paso a paso. Bueno, y acá Stephen Covey, para cerrar un poco el tema de la dimensión mental, lo que plantea es básicamente formas de hacerlo. Una forma básica, respecto a la tele, dice, puedes ver programas de calidad, él hace mucho énfasis en la National Geographic, documentales, me imagino. Después habla de leer, de tener tiempo para leer literatura de calidad. Habla de escribir un diario, eso me pareció algo que tampoco me acordaba, ¿no? El escribir un diario, él habla del hecho de reprocesar lo que te pasó como un modo de afilar tu sierra mental. Planificar a futuro, que se conecta un poco con lo que hablábamos hace rato, ¿no? De no siempre vivir, creo que él lo dice literalmente así, dice vivir en modo interpretado, lo dice un poquito más adelante igual, pero dejar de vivir en modo, o dejar de ser vivido por lo que sucede a tu alrededor y vos tener un tiempo para vos planificar qué es lo que es importante para vos. Y finalmente habla de visualizar, ¿no? Visualizar, que Stephen Covey, como vimos en un par de hábitos atrás, habla de visualizar también en términos de, no solo de visualizar tu futuro, sino de visualizar situaciones, pasar por situaciones incómodas, para vos ejercitar tu mente para esas situaciones. Y esto nos lleva, por eso estoy yendo tan rápidamente a la velocidad de la luz, A la polémica. todo nos lleva a la polémica de la dimensión social emocional. Y quiero saber, Mati, te voy a dejar dar la palabra ahora. Sí. ¿Qué es lo que dice Stephen Covey? ¿Por quién no te gusta? Bien, Stephen Covey lo que dice es, bueno, hay una última dimensión que es la social / emocional.
Y él dice una frase, la voy a decir quizás inexactamente, pero empieza y dice, el mundo emocional, nuestro mundo emocional, si bien no exclusivamente, está principalmente marcado y se pone en juego en relación en las relaciones con otras personas. ¿Sí? Si quieren busco la frase exacta. Yo lo tengo acá. Dice, bien. las dimensiones social y emocional están ligadas entre sí porque nuestra vida emocional se desarrolla, primordial, pero no exclusivamente, a partir de nuestras relaciones con los otros y en ellas se manifiesta. Bien, y ahí empezamos con el problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Y esto, o sea, ahora que lo leí en el libro lo pude profundizar, pero es algo que a nivel personal lo vengo trabajando en mi planificación hace mucho tiempo. Yo no tengo la de dimensión social y emocional juntas en mi afilar la sierra, ni semanal, ni trimestral, ni anual. ¿Por qué? Porque Stephen Covey empieza diciendo eso, lo cual a mí ya me hace un poco de ruido, porque acá la primera pregunta que a mí me surge es, cuando yo tengo algo que es de mi dimensión emocional, pero no de la social, ¿a dónde se lo trabaja? ¿Cómo qué? Por ejemplo, tengo miedo a emprender un negocio porque no quiero confirmar el hecho de que pienso que soy un fracaso. Sí, supongamos. Bien. Eso claramente tiene que ver con mi dimensión emocional, pero no tiene que ver con lo social. O sí indirectamente, pero tan indirectamente claro, tiene como... que ver, pero no es una relación con una persona en particular, sino es como mi percepción de lo que los demás van a pensar, en general. Como Exacto. el público... Me siento ansioso, que podría ser otra opción. Sufro de ansiedad. ¿Sí? O sea, hay un montón de ejemplos. De hecho, si entramos a leer sobre la salud en términos psicológicos, hay un montón de ejemplos de cosas que te pueden pasar que no tienen que ver con otras personas y que están atravesadas por la dimensión emocional. Entonces, ¿eso a dónde iría a volar? ¿Sí? Ahí tenemos un primer problema. El segundo problema que yo tengo con esto es, o sea, problema entre comillas, es un capítulo genial y cada párrafo vale oro, pero el segundo problema es, más adelante, en la misma sección, cuando está hablando de la dimensión social, dice, cuando nos enfrentamos a problemas que tienen que ver con lo emocional y social, necesitamos volver a nuestra base en principios para poder resolverlos. Uh-huh. Tenemos que volver a nuestro fuero interior para poder resolverlos, aclarando nuestros principios y valores. ¿Cómo lo tengo resuelto yo? A nivel personal, lo que yo tengo, mi solución a este problema es, yo trabajo lo espiritual y lo emocional juntos. Yo, Matías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de sentarme a trabajar en lo espiritual, escribir un diario, sentarme a pensar en los valores, en las cosas que me pasan, termino tocando muchas cosas que tienen que ver con lo emocional. De hecho, si uno entra a buscar consejos respecto de cómo gestionar temas emocionales, muchos de los consejos van por el lado de las cosas que en los 7 hábitos aparecen como el afilar la sierra espiritual. ¿Sí? Conéctate con tus motivaciones, reflexiona sobre lo que te pasa, tener momentos para trabajar esta brecha entre el estímulo y la respuesta y qué cosas querés hacer, ¿sí? Como que hay un montón de eso. Y lo social, en mi organización personal, tiende a estar, la parte de las relaciones, tiende a tener un lugar preeminente porque ocupa roles. ¿Sí? Yo, dentro de todos los roles que incluyen a otras personas, estoy trabajando mi dimensión social activa y continuamente. Entonces, yo lo que siento es que si junto social y emocional, termino no cubriendo bien ninguna de las dos cosas y mezclando dos cosas que son distintas, que si junto se podría trabajar emocional y espiritual separado y en algún momento lo hice, pero los resultados me parecían como... Claro, por ahí lo que podría haber hecho Stephen es no hacer una dimensión social. Podría ser, porque, exacto. O sea, yo no sabía qué ibas a decir, entonces entré escéptico, pero es verdad que hay toda una serie... Cuando diste el ejemplo del miedo a emprender, que es un ejemplo que nosotros nos cursamos en nuestro trabajo, en el día a día, es verdad, no es... O sea, hay una parte social de eso, pero no es a lo que Stephen se refiere. Stephen se refiere a cómo muchos desafíos emocionales tienen que ver con, y yo pensaba en términos de mis objetivos, tienen que ver con relaciones que vos tenés. Por ejemplo, necesito mejorar mi carácter porque estoy haciendo esto mal. O necesito tener más autoestima. Stephen Covey hace mucho énfasis en el tema de la autoestima, en la parte social. Necesito ser más seguro de mí mismo para no proyectar mis inseguridades en mis hijos, etc. Pero es verdad. Entonces, pero todo eso ya lo cubrimos en el hábito 4, 5 y 6. Entonces, él podría simplemente haber sacado el hábito 4, 5 y 6 y hablar de cómo vos trabajás en superarte a vos mismo emocionalmente, ¿no? Cómo vos
lo hablamos en uno de los últimos podcasts, cómo vos podés manejar mejor tu enojo, cómo vos podés generar más espacio entre el estímulo y la respuesta, cómo podés trabajar tu capacidad de aceptar nuevas realidades y vivir en relación al cambio, que es algo puramente emocional y que, como dice Mati, no siempre va a estar relacionado del todo con lo social, pero es como decir, o sea, está relacionado con lo social, pero de la misma manera que, no sé, verte bien físicamente se relaciona con lo social. Sí, yo creo que Mati me convenció cuando me contó esta idea ayer, así que hice el cambio en mi organización. Yo creo que el punto clave es justamente ese. Él habla de que la dimensión social, la que él llama social emocional, como que él dice, se manifiesta en los vínculos e interacciones con otros, se manifiesta en la victoria pública. Pero, lógicamente, porque somos seres sociales y porque estamos vinculados con personas constantemente, y obviamente si vos tenés el miedo a emprender o la ansiedad, te va a pasar en tu fuero interno y te va a pasar cuando te vincules con otros o con el exterior o con un montón de personas que no son vos. Eso va a repercutir en cómo te vincules con otros, va a repercutir en cómo encares algunos vínculos, en qué cosas hagas, en qué cosas no hagas. Entonces, eso me parece que es una idea que está bien, como que en las interacciones con otros y vínculos con otros se evidencia o se expresa o se pone a prueba tu inteligencia emocional de alguna manera, pero creo que sí está bueno para mantener el orden en que las personas que están escuchando esto puedan aplicarlo también, mantenerlo emocional como parte de el afilar la sierra en la victoria privada y en tu persona y en lo que está 100% en tu control, y no mezclarlo con los vínculos con otros, que se trabaja súper en profundidad y en detalle en la parte de victoria pública. Y por ahí, no sé si creo que no lo dijimos, así que lo voy a expresar de forma lo más simple posible para que puedan aplicarlo. Nosotros lo que hacemos es, tenemos nuestros roles, que ya lo vimos en episodios anteriores, la parte de roles. En el rol personal, que siempre es el rol número 1, el primero de todos, tenemos como pensado nuestro rol personal en base a estas dimensiones, que si quieren llevarse la estructura nueva que trajo Mati hoy, sería dimensión mental, económica, física, espiritual, emocional, o espiritual y emocional por separado. Entonces, cada vez que piensan en su rol personal, cada vez que se proponen qué quiero hacer, qué quiero desarrollar en este rol, cada vez que piensan cuál va a ser mi cuadrante 2 en mi rol personal, cómo voy a afilar la sierra y mejorar acá, piensan en ese rol personal, en estas dimensiones. Entonces lo podemos tener presente todas las semanas. No hace falta que solamente lo piensen cuando voy a afilar la sierra el domingo o una vez al mes. Entonces pienso en las dimensiones. Lo podemos tener presente todos los días, todo el tiempo. Y después están los otros roles, que no todos están relacionados a otras personas, pero la mayoría sí, porque tenemos roles familiares o relacionados con pareja, hijos, familia, amigos. Y ahí, en esos otros roles, tenemos... vamos a pensar, cuando pensemos en qué hacemos en nuestro cuadrante 2 para todos nuestros roles, ahí se va a manifestar qué ajustes, qué va a ser afilar la sierra como hermano, qué es afilar la sierra como pareja, qué es afilar la sierra como socio. Y sí o sí, si lo organizamos de esta manera, que es más simple quizás, todo el tiempo vamos a estar renovándonos en todas las dimensiones, la social plasmada en los roles que implican otras personas, y todo lo demás hace, digamos, a lo personal, a la victoria privada. El siguiente punto que, bueno, Stephen habla, básicamente ahí cierra con las 4 emociones y pasa a tocar un par de temas variados. Sí, a mí me dio la sensación hizo de el que... popurrí. Claro, le quedaban 5 notitas de post-it sobre el escritorio que no las podía dejar ir, porque de hecho son muy buenos puntos. Sí. Y hace como un pasaje medio ilegal, porque engancha como una parte de lo social es tener una mentalidad de servicios. Y yo le digo, me parece que simplemente no sabías a dónde poner estas 5 cosas, que de vuelta son todas geniales, pero que son más como una serie de ideas de cierre. No, de hecho es súper interesante. Y el pasaje, de hecho me lo marqué acá, él dice, creo que una vida de integridad, porque él venía hablando de lo social y de la integridad, como hablamos, es la fuente fundamental de la valía personal. No estoy de acuerdo con la literatura popular sobre el éxito. Perdón, esta no es la cita adecuada, me parece. Ahí está. Dice, hay una seguridad intrínseca que surge del servicio, del hecho de ayudar a otros de un modo significativo. Dice, una fuente importante es el trabajo cuando uno se va a sí mismo realizando contribuciones y creando, incidiendo realmente en los resultados. Otra fuente es el servicio anónimo, ¿no? Entonces él dice, una parte muy importante de esto es el servicio a los otros, y pasa a hablar de cómo la renovación afecta a los otros, y habla en una... O sea, pasa a un apartado que se llama programar a los otros, que es muy interesante y creo que es un punto que todos deberíamos llevarnos.
Y es el siguiente. Lo que plantea es, la mayor parte de las personas se modelan a sí mismos a partir de lo que los demás reflejan. Es decir, nosotros tenemos como de alguna manera un termostato social, si se quiere, no de temperatura, pero de calibramos nuestra forma de ser y qué nos parece importante y quiénes somos alrededor de las personas que nos reflejan y que están a nuestro alrededor. Podemos ir a la frase, somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo y también somos el promedio de las que las personas a nuestro alrededor piensan que nosotros somos, ¿no? Él dice, muchas personas no tienen su centro basado en principios como vos deberías tener a esta altura de los 7 hábitos, sino que se reflejan en los demás. Entonces, vos, sabiendo que las personas van a trabajar así, podés enfocarte en cambiar la manera en la cual vos ves a los demás y ayudarlos a ser mejores. Sí, que ahí habla de esta idea que es súper linda y que también de vuelta se nota que es como donde más fluye Stephen Covey escribiendo, que habla esto de relacionar, la importancia de relacionarnos con lo que el otro puede ser y no con lo que creemos que es. O sea, como liberarnos de esto, no ser nosotros el espejo social negativo que todos tenemos y que es lo que decía Santi recién, sino siempre vincularte con todo el potencial que tiene el otro. Y no tengo la cita, pero dice algo así, más o menos como que si vos te relacionas con lo que el otro puede ser, lo ayudas a que desarrolle eso. Si vos te relacionas con lo que, no dice con los defectos, pero con lo que el otro es en ese momento o está haciendo en ese momento, lo que vos pensás del otro, lo estás limitando y estás condicionándolo y no estás actuando con lo que él llama amor incondicional y no estás aportando a desarrollar 100% al otro, que es muy difícil, pero es una idea muy linda y muy valiosa si lo pensamos en nuestros vínculos cotidianos y cómo nos vinculamos, qué pensamos del otro, cómo tratamos al otro, como lo que pensamos que puede ser, como su mejor versión que estamos viendo más allá, o nos vinculamos con el otro de forma condicional y solo por una cosa que hizo, una cosa que dijo o nuestras propias percepciones. Sí, y creo que hemos hablado mucho en el podcast a lo largo de los años sobre la importancia de rodearte de personas que ya estén haciendo las cosas que vos querés hacer, ¿no? De rodearte de personas que ya tienen experiencia en el tema, de aprovechar eso, el poder de las comunidades. Hemos hablado muchísimo de ese tema. Creo que vale la pena detenerse en vos también podés ser el que genera la comunidad. Vos también podés ser el que da el pasito adelante en tu círculo cercano. O sea, a mí me vuelve loco. Acá lo tengo tengo el libro original, el de los 7 hábitos, con el que empezamos a trabajar todas estas cosas. Y una cosa que para mí es muy loco, por ejemplo, el estar conversando estas cosas, nosotros cuando entre nosotros empezamos a hablar de estos temas hace más de 10 años, no éramos lo que somos hoy en día. Definitivamente no éramos lo que somos hoy en día. Sin embargo, yo siento que en esas conversaciones, en el empezar a trabajar estas cosas juntos, estaba el ver en el otro ese potencial de, hey, yo creo que podemos hacer algo más. Y podemos, no yo solo puedo. Y es muy, o sea, yo creo que es, de vuelta, hay que buscar esas comunidades, hay que estar ahí afuera, rodearte de personas que saquen lo mejor en vos, sin lugar a dudas. Eso no es opuesto a en los lugares en los que ya estás, en los grupos, sobre todo en la familia y los amigos que uno tiene, quizás con los que comparten mucha historia y con los cuales quiere seguir compartiendo esa historia. El poner este foco, este corazón, si se quiere, en, a ver, ver el potencial, porque muchas veces las personas dicen, no, a mi alrededor no hay gente que le interese el tema de desarrollo personal, no hay gente que le interese mejorar sus hábitos, y sin embargo, nuestra experiencia es que con la mayoría de las personas, si te das el tiempo de escucharlos, de conectar las herramientas con lo que ellos quieren, no con lo que a vos te parece interesante, a la mayoría de las personas sí les interesa ser mejores, sí les interesa progresar, sí les interesa hacer las cosas. Y si yo parto de la base de lo más probable es que esta persona que tengo enfrente no tenga un problema de potencial, ni tenga un problema de no querer, sino que probablemente tiene un tema de que no se siente afirmado, no siente poder o no siente que haya un camino. Bueno, cuando empezamos a ver eso realmente es como una capa extra de aventura en el día a día. Bueno, habla también ahí el tema de las etiquetas, ¿no? Lo dice medio al pasar, pero esto de etiquetar o no etiquetar, si uno empieza, porque, o sea, a todos nos pasa y todos quizá lo hacemos con otros, entonces está bueno analizarlo, dejar de etiquetar, o sea, vincularte con el potencial del otro y estar abierto y aplicar los hábitos anteriores y demás, y no etiquetar a las personas,
O sea, vos con no etiquetar a alguien o no reproducir una etiqueta que alguien tiene, que alguien le puso, ya estás liberando a esa persona y seguramente dándole un espacio de desarrollo mucho más grande que si simplemente reproducís esas etiquetas. Bueno, y acá entra, o sea, porque el tema de programar a los otros, que es como lo dice Stephen, va de la mano de cambiar el paradigma, ¿no? Y lo hemos hablado, lo hablamos en otro de los episodios, acerca de cómo la forma en la cual vos entendés a las personas a tu alrededor condiciona mucho los resultados y las acciones que vos vas a tener sobre lo que las personas están haciendo. Y de hecho, cuando yo estaba leyendo esto justo a la mañana, había estado leyendo sobre el Hanlon's Razor, creo que es una regla que dice siempre que alguien actúe con aparente malicia, utilizar la respuesta más simple, y es probablemente no es malicia sino descuido. Y si se fijan, ese es un cambio de paradigma, porque en un lado vos lo que estás haciendo es partiendo de la base de que la gente es mala y quiere hacerte cosas malas, y en el otro lado estás partiendo de la base de que la gente generalmente está distraída y si hace algo que parece malo, no es malo. Y cómo no es malo a propósito. Y cómo vos ves eso cambia mucho qué actitud vas a tomar, porque si vos pensás que alguien te está haciendo algo para dañarte, tu actitud obviamente va a ser defenderte y atacar, o va a ser no escuchar. Pero si vos de repente partís de la base, tenés el paradigma, de vuelta, es la forma en la cual vos entendés el mundo. Partís del paradigma de que la gente tiene potencial, que la gente quiere hacer cosas buenas. Cuando te enfrentes a alguien no vas a adivinar mala intención, vas a decir, ok, esta persona está haciendo algo, probablemente porque no entiende una forma mejor de hacerlo. Probablemente porque tiene un espejo social que no afirma esto. Y el solo hecho, nosotros nos encontramos todo el tiempo con gente que dice, yo quisiera progresar, pero la verdad es que son todos inútiles. Y si vos partís de la base de que son todos inútiles, tu visión, no solo que vas a buscar inutilidad y perpetuar inutilidad en los demás alrededor, sino que vos estás destruyendo tu propio mundo. ¿Por qué? Porque vivís en un mundo lleno de inútiles, donde no hay esperanza, porque son todos inútiles. Entonces es un punto que, como decía Lu, es definitivamente importante. Y ahí Stephen Covey pasa a otro tema, que es la cuestión del equilibrio de la renovación. Me pareció también un punto bastante interesante. De hecho, hace una analogía con las empresas que me gustó, que usé ayer. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! A Santi le gustó la analogía. Con las empresas. ¡Wow! Básicamente lo que plantea Stephen Covey en esta parte es que si vos querés hacer un desarrollo de estas 4 dimensiones, tiene que ser equilibrado. Él te va a decir, no te va a servir vos desarrollar solamente tu parte mental si estás abandonando tu parte espiritual. No te va a servir solamente tu parte mental si tenés abandonado tu parte física. Y de hecho, lo charlaba con Mari. Estaba viendo un gurú de organización. Básicamente una persona que trabaja mucho sobre GTD, o sea, que es una metodología de organización, ¿no? Avanzada, aplicada de Evernote. Entonces estaba como viendo, tenés que estar viendo a esta persona que habla de productividad y era como, ¿viste esa gente que es gorda, flaca? Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, gente que es flaca, pero claramente no está en forma. Sí. Y me generaba una disonancia. Como que me genera desconfianza automáticamente. No porque esté mal no estar en forma. O sea, está mal no estar en forma porque es malo para tu salud en general. Pero una persona que es un experto en administrar su tiempo, que no tiene tiempo para cuidar un activo fundamental de su vida, que es su propio cuerpo, me genera desconfianza. Automáticamente digo, hay algo que no estás haciendo bien. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero si tu cuerpo no está funcionando adecuadamente, vas a tener limitaciones. Obviamente hay casos en los cuales esa limitación es natural por una enfermedad o lo que sea, pero si vos podés cuidarlo y no lo estás haciendo, vas a tener problemas. Y el ejemplo de la organización, de la empresa que trae Stephen Covey, dice, la parte económica de una organización es su parte física, la parte espiritual tiene que ver con la cultura, la misión, etc. Y él dice, hay muchas empresas que se enfocan 100% en la parte económica y piensan solamente en ganar plata. Y lo que terminan haciendo es generar culturas de competencia interna en las cuales no hay compromiso real en el largo plazo, etc. Y después habla de empresas que son pura misión, ¿no? Como puro salvar el mundo, de alguna manera. Y no prestan atención a la parte de cómo funciona su negocio en la parte dura. Y ayer estaba charlando con este amigo sobre... Él trabaja en el sector de las empresas B. Y me contaba, es muy loco cómo hay un montón de empresas que tienen como causas que están buenas, pero se niegan absolutamente a atender el hecho económico real de su existencia. Y entonces, básicamente son una nube en el aire. ¿Y qué pasa? Fracasan en el corto plazo. Entonces, Stephen Covey lo que plantea es tenés que tener ese equilibrio sinérgico entre los dos. Y una cosa que es súper interesante es que hace mucho hincapié en el ir avanzando en una espiral creciente de
salud equilibrada, si se quiere, es decir, salud física, salud mental, salud espiritual o bienestar, no sé cuál es la palabra correcta. No, hace mucho hincapié. Y algo que creo que es bueno tener en cuenta es, no tenemos que esperar a ser perfectos en una de estas dimensiones para empezar a desarrollar las demás, sino que si empezamos de a poco a trabajar todas las dimensiones, es decir, empiezo y hago un poco de ejercicio y un poco de tiempo pensando en, no sé, cuál es mi misión personal. A eso le sumo empezar de a poco a estudiar cosas nuevas, de a poco a mejorar la forma en la que trabajo mis emociones. Por más que no tenga ninguna de estas cosas en nivel 10, ya voy a empezar a tener muchos más resultados porque se da el efecto sinérgico, volviendo al hábito 6, el efecto sinérgico entre todas estas áreas. Y hay un punto que creo que es en el apartado que sigue, Stephen Covey menciona, que me parece que vale la pena tenerlo muy presente. Él hace hincapié en cómo el trabajar todas estas cosas es una de las bases para la independencia en general y para la independencia económica en particular. Y de hecho encontré, esa frase la tenía marcada con 50 rayitas, flechas y señales de importancia, que es una frase en la que él habla de la seguridad económica, no como tener dinero o como tener un buen trabajo, sino como tener la capacidad de generar riqueza, la capacidad de generar ingresos por cuenta propia, que es el centro de emprender, es el centro con el cual nosotros pensamos la independencia económica para nosotros y para los miembros de la comunidad. Siempre que trabajamos con alguien, lo que estamos buscando es que esta persona sea independiente de algo externo para poder estar bien económicamente. Y es súper importante cruzar todas estas cosas, porque de repente esto le da un nuevo significado a cuida tu salud. Pues ya no es solo cuida tu salud porque, ay, qué bueno, la salud es un mandamiento, sino, no, la salud impacta en cómo generas ingresos, la salud impacta en cómo son tus vínculos, la salud impacta en tal. De la misma forma, la manera en la que trabajas tus vínculos impacta en tu salud porque tiene que ver con tu estrés. Empezamos a ver la vida como un sistema en el centro del cual estamos nosotros y las decisiones que tomamos. Y es un cambio enorme que de vuelta conecta con proactividad. Es muy loco el último capítulo, como todo el tiempo sean esas conexiones hacia atrás y hacia adelante en el libro que ayudan a realmente terminar de cerrar el sistema. Es como esas películas que tienen como saltos en el tiempo y que al final entendés todo. O no entendés nada, pero ves que está todo conectado. Sí. Es como ese efecto. Hay una cuestión de maestría en el generar esas conexiones al pasado y que todo tenga sentido de, cierto. Bueno, de hecho, él al final empieza a hacer como cuando está hablando de esta espiral, empieza a hablar también, va un poquito antes, de las interrelaciones de los 7 hábitos y cómo vos vas trabajando uno y la presencia de uno va potenciando la del otro y así sucesivamente. Y eso nos lleva a el final del libro. En realidad después tenemos un apartado final que es hermoso, en el cual Stephen Covey se llama Otra vez de adentro hacia afuera, y habla un poco de su primera experiencia con la idea de la brecha entre el estímulo y la respuesta, y una historia de cuando él vivió en Hawái, una época. Dice que tenía 2 hijos en ese momento, chicos, así que probablemente fue como muy temprano en su carrera, y cómo él pudo generar algo a partir de empezar a trabajar sobre su espacio entre el estímulo y la respuesta. Y después toca un par de temas súper interesantes, como la vida intergeneracional o el impacto intergeneracional que podemos tener. De hecho, yo había estado hablando, antes de leer el capítulo de vuelta, justo el día anterior, había estado hablando de eso, un tema súper relevante en este momento de nuestra vida, ¿no? En el cual no podemos estar cerca de las personas que queremos. Bueno, ¿cuál es el rol que cumple la familia extendida? No estoy hablando de mis hermanos, no estoy hablando de mis hijos o mi esposa, estoy hablando de en este caso sí, de mis hermanos, de mis papás, o sea, los abuelos, los tíos, en el lugar en el que estamos nosotros ahora, los primos. Me pareció súper interesante. Sí, y toda esa parte del final es como muy, o sea, es un cierre muy lindo porque se pone muy personal, te cuenta cosas muy, muy personales, muy vulnerables de todo este proceso que hizo él con la esposa, de diálogo, de trabajar cosas. Es muy lindo, es difícil de explicarlo, hay que leerlo porque es muy lindo y te transmite también, me parece, después de tremendo libro con tremendas herramientas y cosas que son desafiantes para desarrollar, creo que te transmite tranquilidad en cuanto a es un proceso que toma tiempo, que por momentos es difícil y cuesta, pero que vale la pena y tiene resultados increíbles que
no hay forma de que no valgan cada segundo, y es un trabajo para toda la vida. Toda esta interrelación entre los hábitos tiene que ver con que no es que no es un camino lineal que lo haces una vez y ya está. Listo, llegué al final del libro, ya estoy. Sino que todo el tiempo vas a estar volviendo toda la vida y todo el tiempo vas a estar enfrentando nuevas etapas y desafíos en los cuales volvés a poner a prueba esto. Nos ha pasado a nosotros ahora de volver a leer el libro y reflexionarlo y encontrar cosas nuevas. Entonces creo que el cierre está muy bueno para leerlo muy tranquilos y sacar como todas las enseñanzas que están detrás, que no son cosas puntuales prácticas, pero son enseñanzas muy profundas. Sí, mi sensación con el cierre es que de alguna forma Stephen Covey llega, cierra el hábito 7 y dice, bueno, ok, ahora tengo un momento para hablar de mí, de lo que tengo ganas. Claro, ya cumplí, ya te entregué estos 7 hábitos, déjame contarte un par de cosas que para mí son importantes. Y de hecho creo que, o sea, nunca lo sabremos, pero este capítulo probablemente es para mí al menos siempre fue como un buen reflejo de, ok, y para Stephen Covey, ¿qué significaba? Tipo, vivir tu misión personal. ¿Qué significaba trabajar tus vínculos más importantes? ¿A qué se refiere él cuando dice podés obtener resultados que pensaste que nunca ibas a poder obtener? Es todo eso en un capítulo, en una historia, y es súper interesante cómo ahí él hace este hincapié en hay ciertos resultados que no se pueden lograr con soluciones rápidas. Hay un nivel de resultados que es completamente imposible alcanzar con soluciones rápidas, con técnicas. Necesitamos ir al fondo, necesitamos ir a las raíces, necesitamos trabajar desde ahí. Y cuando lo hacemos, el mundo cambia. Lo que vemos cuando miramos la realidad cambia, porque de repente tenemos nuevos ojos para verlo. Entonces, definitivamente es una gran historia. Todo el tema de la una vez nos pidieron que hagamos un episodio completo sobre intergeneracionalidad. Deberíamos hacerlo. No lo hicimos, ¿no? No, creo que De repente pensé, ¿no lo habremos hecho? No lo hicimos. Pero es enorme porque nos ayuda a ver. Es como que este capítulo tiene eso de entender el tipo de impacto que puedes tener y puntualmente entender que no se trata solo del impacto que puedes tener en tu vida, que ya es enorme, es el impacto gigante que puedes tener en generaciones, en muchísimas personas a tu alrededor. Es imposible dimensionarlo. Y es una historia que si él la contaba al comienzo, uno no tenía las herramientas para comprenderla. De hecho, si lo pensamos haciendo un poco un metaanálisis, Stephen Covey lo que plantea, porque Mati parafraseó, me pareció muy interesante, porque Mati parafraseó una frase que sale 2 veces en el libro, que es de T.S. Eliot, que habla de tenemos que siempre mantenernos en movimiento y recorriendo el camino para después volver al lugar de comienzo y mirarlo con otros ojos, que es un poco lo que dice Mati, ¿no? Nosotros trabajando sobre nosotros mismos podemos simplemente volver al lugar original en el que estamos y entender de vuelta todo lo que está pasando. Bueno, vos tuviste ayer, no lo vamos a meter ahora en el podcast porque es una cuestión súper personal, pero vos ayer tuviste una situación personal que va muy del lado de eso. Y después, muy en el tono de adentro hacia afuera, Stephen Covey habla de la familia, que todo empieza en vos, y ese es el mensaje que debería haber quedado 100% claro a lo largo de todo el libro. Pero después de vos, el siguiente punto en el cual vos tenés más influencia es tu familia. Y Stephen Covey, en un par de episodios atrás, también cita una frase que dice que vale más sacrificar tu vida por una persona que dedicarte a millones. Y es un mensaje súper interesante en un mundo en el cual está bien, pero está bien o no. La gente que esté escuchando no va a ver mi cara cuando está haciendo eso, pero el hecho de, por ejemplo, morir por las masas. Y nosotros lo vemos mucho con los emprendimientos, ¿no? La gente empieza sus emprendimientos pensando en millones de personas, pero muchas veces, de hecho es lo que nosotros recomendamos. Vos querés empezar tu emprendimiento pensando en unas pocas. Y de hecho el otro día descifré, esto no lo charlamos, Mati. El otro día descifré cuál es el problema de la mayor parte de los académicos universitarios que quieren emprender. Y nosotros tenemos un par de casos cercanos de académicos universitarios. Y es, las universidades, por definición, trabajan los grandes temas de la humanidad, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el futuro del 5G? ¿Qué impacto va a tener el 5G? ¿Cuál es el cambio en las cadenas de valor a nivel mundial? Y está bien, porque hacen estudios, ¿qué hace que la gente sea feliz en cada momento del día? Sin embargo, cuando vos emprendés, si vos querés empezar un emprendimiento
de la manera, con la mayor probabilidad de tener éxito, tenés que empezar pensando en una persona. Tenés que empezar pensando en... De hecho, nosotros tenemos un podcast que se llama... que hablamos de esta idea de ir primero 1, después 10, después 100 y pensar tu negocio en esas etapas, ¿no? 1, 10, 100, 1000. Y para emprender, efectivamente, a menos que tengas como una serie de habilidades muy particulares, hay gente que empieza negocios para miles desde cero, pero hay gente que tiene circunstancias y capacidades muy particulares. Para la mayor parte de las personas vos tenés que empezar en 1. Y ese es el problema, porque muchas personas que vienen del mundo académico universitario empiezan con el cerebro allá afuera, en el impacto en el mundo. Y vos como emprendedor tenés que ser lo contrario. Y volviendo sobre esto que dice Stephen Covey, es lo mismo. Vos vas a empezar a trabajar sobre los 7 hábitos, vas a pensar tus misiones, vas a decir, yo quiero generar este impacto en el mundo, quiero que se deje de usar plástico para X cosa, quiero limpiar los océanos. Pero muchas veces, y para la mayor parte de las personas, el impacto real va a estar en la gente que está ahí, tu familia. Y también me parece súper interesante que, como al hablar de esto de la trascendencia, de la transición, como ser un ser de transición, también en términos de paradigma te cambia muchísimo cómo ves las cosas. O sea, en eso que dijo Santi recién, claramente te cambia muchísimo cómo ves y cómo vas a enfrentar y cómo vas a avanzar en un montón de cosas en tu vida. Y también te cambia mucho en cómo ves quizá toda la parte previa de, no sé, los guiones que tenés previamente, las cosas dadas, cómo son las generaciones previas en tu caso, en tu familia. Y ya no como que te cambia la mirada en cuanto a que ya no lo ves como algo negativo o impuesto o por qué me tocó esto, sino que te ves de alguna forma como vos sos el punto, que creo que lo dice así, como vos sos el punto de cambio. O sea, en vos está el poder poner un punto y aparte, cambiar un montón de cosas y generar todas esas cosas nuevas para las generaciones futuras, que puede tener que ver con si querés tener una familia o no, pero también tiene que ver con qué vas a dejar vos en el mundo después de que no estés, y le da como otro sentido a la misión personal, le da otro sentido mucho más profundo, mucho más amplio a todo lo que vayas a hacer y todas las cosas que vayas a proyectar y a priorizar en tu vida. Creo que también en términos de cambiar la mirada, como que cierra súper bien para volver otra vez. ¿Dónde está el trabajo que puedes hacer y dónde está lo que más puedes generar e influenciar? Está primero en lo que vos controlás, en tu círculo de influencia, y en pensar en qué querés dejar y qué cosas vos podés ser el punto de cambio y podés aprovechar que tenés todas estas herramientas y efectivamente hacer esos cambios. Que es muy loco cómo, o sea, se da un poco esto que Santi decía recién de alguna forma está ensalzado hoy en día muchas cosas masivas, ¿no? Lo masivo, que tiende a tener como una justificación superficial de, no, es que quiero tener mucho impacto. Pero si uno se sienta a observar los motivos de fondo, muchas veces hay una cuestión de ego, ¿no? De qué bueno ser conocido por tantas personas, qué bueno tener esta cantidad de ingresos o lo que sea. Y se da, o sea, y está hoy en día, y eso es cierto, está bastante denostado todo lo que implica el 1 a 1. Los emprendedores no quieren estar en el trabajo, en los servicios. Quiero salirme, eso es algo que se escucha mucho, no quiero salirme de la atención a clientes, quiero salirme de... Pero no por una cuestión de quiero salirme porque hay otra persona con la que quiero trabajar mejor o porque hay esto que quiero hacer por esta persona, sino por mí, porque no, me quiero salir. Que va en contra de esta idea de servicio. Y lo mismo pasa, es como que se tiende a ver muy bien a alguien que trabaja por alguna causa y para las multitudes, pero no tan bien a la persona que de repente decide bajar un cambio en su desarrollo con su negocio para atender a su familia o atender a su hijo. El otro día leí un blog de una persona que hablaba de que desde que su hijo nació le dedica 30 horas, él es un hijo chico, tiene 2-3 años, 30 horas a la semana a su hijo. Solamente estar con su hijo, no hacer nada más que pasar tiempo con él, llevarlo a lugares, jugar con su hijo. Y lo leí y me di cuenta que me resultó tan demente la idea, tan... Claro, ¿cómo haces todo lo demás? Claro, y es muy interesante porque esta es una persona súper productiva, es una persona que le va muy bien, pero claro, uno lo lee y es contraintuitivo, porque estamos muy enfocados en todo lo que es masivo. Entonces, creo que este último capítulo tiene esto de decir, a ver, vas a tener que volver sobre estas ideas una y otra vez a lo largo de tu vida, nunca se termina, o
O sea, y de hecho él cuando está cerrando dice, les quería compartir estos hábitos, yo trato de incorporarlos, no es fácil, estoy volviendo con esto una y otra vez, pero vale la pena porque cuando nos enfocamos bien en qué es lo que realmente tiene impacto. Los números, que es lo que lo hemos hablado en otros episodios, la cantidad de seguidores no tiene impacto en sí misma. El vínculo que tienes con esas personas, el impacto directo que tenés en cada individuo, sí. El leer cosas y leer cosas y leer cosas, si nunca se vuelca a ayudar a otras personas, no tiene impacto. Cuando nos conectamos realmente y vemos, ok, ¿cuál es el servicio que yo estoy realizando? Realmente el panorama cambia. Y este juego, o no sé si es un juego, pero esta batalla cotidiana de aprender, mejorar, desarrollarnos, tiene una recompensa constante que hace que cada vez sea más apasionante. Sí, que acá entra un tema, no sé si es momento de meter un tema ya a esta altura del podcast, pero no quería dejar de decirlo, porque Mati sacó el tema del hijo. Y es muy interesante analizándolo, y es un tema bastante filosófico, ¿no? Pero Stephen Covey lo que te va a decir, y esto creo que es una muy buena forma de plasmarlo, y súper incómoda porque están todos, qué lindo los 7 hábitos, puedo dedicar tiempo a organizar mejor. Y al final es como, bueno, empieza por vos, súper incómodo, y no se trata de vos. Extremadamente más incómodo. Sí. Y acá nos referimos con no se trata de vos. Vos no haces los 7 hábitos, y esa es la conclusión final, no haces los 7 hábitos para vos ser más feliz. Vos haces los 7 hábitos para servir a los demás. Lo cual te hace feliz a vos. Sí. Y es como nosotros decimos con la misión personal. Nosotros decimos mucho con la misión personal. Hay una feliz coincidencia entre ser feliz y cumplir tu misión personal. Pero si no te hiciera feliz cumplir tu misión personal, igual lo más importante es tu misión personal. Y estamos, como decía Mati, en una época en la cual, y de vuelta, esto es antropología por Santi, que no es antropólogo, así que vamos a dejarlo pasar. Pero estamos en una época en la cual la gente pasa cada vez más tiempo allá afuera protestando por los grandes temas, por las grandes cuestiones, ¿no? Muchas muy importantes, como el cambio climático, por ejemplo, como la discriminación, temas súper, súper importantes. Y estamos más allá afuera en los grandes temas, pero las personas son cada vez más individualistas. Y eso es muy loco. Yo pienso hemos tenido un par de charlas con Mari sobre esto, y volviendo sobre el tema de los hijos. Yo pienso que espero a tener hijos eventualmente para poder dar un buen argumento desde esa posición, desde la posición de padre. Un gran problema es que los padres, cuando evalúan tener hijos o no, lo evalúan desde la perspectiva de ellos mismos. Se trata de mí. Yo quiero tener un hijo o no quiero tener un hijo. ¿Qué tanto me divertiría tener un hijo en esta etapa de mi vida? Fíjense, nadie lo va a decir así. ¿Qué tanto me divertiría tener un hijo en esta etapa de mi vida? Pero es como lo pensamos. Nosotros estamos pensando, ¿qué tan divertido sería? ¿Qué tan bien me haría sentir tener un hijo? Y cuando lo tenés, muchas veces es un desafío y es un clavo y tenés que dejar cosas que a vos sí te divertían para hacer esto que ya no te divierte. Cuando en realidad, y acá entra la cuestión de Stephen y de la intergeneracionalidad, tener un hijo no se trata de vos. No se trata de vos en absoluto, se trata del otro. Ya no es acerca de cómo te sentís vos al respecto. No pudiste dormir porque tu hijo se... No importa, no es acerca de vos. Ahora es acerca de él, es acerca del servicio. De vuelta, es fácil de decir, un montón de padres agitando sus brazos con enojo. Vos no lo entendés, Santi, no estuviste en la situación. Quizás, es verdad, es una probabilidad. Pero se da en otras dimensiones. O sea, creo que el punto, de vuelta, en los negocios se ve mucho. Los negocios no se tratan de vos. Y en un momento Stephen Covey pone una frase que, esto no se los dije. Pone la frase esta de que el servicio es el alquiler que uno paga por estar vivo. ¿No? Pone esa frase. Y me hizo acordar, seguramente para los que nos escuchan hace tiempo, saben que había un autor que falleció hace un par de años que se llamaba Scott Dinsmore, que también lo conocimos y era para nosotros una persona muy importante. Y Scott tenía una frase que era que la libertad es la recompensa que recibís por el trabajo bien hecho. Pero que vos primero tenés que prestar servicio, primero tenés que aportar valor y después recibís la recompensa. La idea es la misma. La idea es la misma. Y con el negocio también pasa. Uno empieza el negocio como, bueno, yo empecé el negocio para... Y no quiere decir que uno no se tenga que tener en cuenta, porque obviamente hay que afilar la sierra, y no porque tengas un hijo vas a dejar de dormir, porque eso no sería bueno ni para vos ni para tu hijo. Es verdad. Pero el tema es la noción de servicio como eje, que por eso digo que es esta última parte del libro donde Stephen ya se permite el decir, cada uno puede elegir su misión personal. Yo creo que va por este lado.
Y cuando dices yo creo que va por este lado, es una idea con la que nosotros estamos bastante de acuerdo, que es va por el lado del servicio. Tenés que estar bien, tenés que ser mejor, tenés que manejar bien tus finanzas, sí, todo. Te tenés que organizar, tenés que, sí, perseguir tus pasiones, sí. Pero no, nada de eso es principalmente por vos. Y si llegase a ver, que no hemos encontrado todavía una instancia en la que eso suceda, pero si llegase a ver un momento en el cual tenés que elegir y hay una oposición entre hacer aquello que tiene que ver con ayudar a las personas o hacer algo porque simplemente vos lo querés hacer, probablemente ayudar a las personas sea bueno. Siempre ganar, no quemándote el largo plazo. Y ese creo que es uno de los grandes desafíos. Es lograr un equilibrio, pero entender de que al final el servicio es el alquiler que pagamos y hay que disfrutar también de esa parte porque es muy satisfactorio. Bueno, Lu, ¿querés decir algo? No, creo que estamos... Hemos cerrado ¿no? con la... Este es un momento muy emotivo porque estamos cerrando la serie de los 7 hábitos. No sé si dentro de 6 años más haremos otra serie de estas, pero creo que estuvo bueno. Hay muchas personas que nos están compartiendo por Instagram y mandándonos mails muy contentas con la serie y están aplicándolo. Así que creo que estamos contentos de haberlo hecho. Bueno, muchas gracias chicos por haber venido a acompañar este episodio número 8, capítulo número 8 sobre los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Temas extremadamente interesantes que dan para charlar muchísimo. Lo bueno es que estamos hace 12, 13 años charlando de estos temas y todavía queda bastante. Y todavía queda bastante por hablar, varios temas que resolver, puntos grises que hay que solucionar. Pero de eso se trata. Y vamos a tener más oportunidades para charlar porque el podcast obviamente continúa. Vamos a estar hablando de algo, no sé de qué. El próximo lunes va a ser un tema interesante, sin lugar a dudas, por lo menos para mí. Así que gracias chicos, gracias a ustedes que están del otro lado. Como les dijimos a lo largo de los últimos episodios de la serie, si nos están acompañando, pueden compartir una foto de ustedes escuchando el podcast o aplicando los 7 hábitos y etiquetarnos @superhábitos en las historias de Instagram para que nosotros sepamos que están allá afuera aprendiendo y disfrutando igual que nosotros. Nos vamos a estar escuchando o viendo el próximo lunes en otro episodio del show de Superhábitos. Chau, chau.